En un juicio que paralizó al país, un empresario millonario se enfrenta al tribunal acusado de un crimen que dice no recordar. El silencio se rompe cuando su hija de 9 años corre hacia él y grita: «Tu mujer mintió, no fue un accidente». Con un osito de peluche apretado contra el pecho, la niña revela que aquella tragedia fue planeada hasta el más mínimo detalle. Lo que comienza como un grito desesperado se transforma en la prueba capaz de destruir una mentira mortal dentro del tribunal. Lucía Navarro observaba por la ventana de su habitación mientras la fina lluvia de mayo tamborileaba en el cristal. Abajo, en el jardín de la mansión en La Moraleja, su padre Javier caminaba de un lado a otro con el teléfono pegado a la oreja, esa sonrisa amplia que ella no veía desde hacía tanto tiempo estampada en su rostro. 9 años eran suficientes para que una niña aprendiera a leer las expresiones de quien más amaba en el mundo, y en aquel momento, incluso sin oír una palabra, Lucía sabía exactamente lo que estaba sucediendo. Él estaba enamorado de nuevo. 4 años habían pasado desde que su madre se había ido. 4 años desde aquel día nebuloso en que todo cambió, desde que la casa se quedó demasiado silenciosa, desde que la sonrisa de su padre se volvió tan rara como las estrellas en una noche nublada. Lucía había crecido demasiado rápido en esos años. Había madurado observando a su padre dedicarse al trabajo como quien busca refugio, construyendo un imperio de tecnología que ahora valía millones, pero que nunca había llenado el vacío que habitaba cada estancia de aquella mansión. Doña Elena, su abuela paterna de 70 años, entró en la habitación con una bandeja de chocolate caliente. La mujer de 1900, cabellos blancos impecablemente recogidos en un moño, tenía esa sabiduría silenciosa de quien ya ha vivido lo suficiente para entender lo que las palabras no decían. Su padre trabajaba tanto en la empresa Navarro Tech que Lucía a veces se preguntaba si estaba construyendo un futuro o huyendo del pasado. La compañía que había fundado hacía 12 años prosperaba de forma impresionante, desarrollando software de seguridad digital que era utilizado por grandes corporaciones en toda España. Javier Navarro era respetado en el mundo de los negocios. Sus conferencias sobre innovación tecnológica atraían multitudes y su fortuna crecía exponencialmente cada trimestre. Pero para Lucía, él era solo papá, el hombre que todavía comprobaba si estaba bien arropada antes de dormir, que recordaba quitarle los bordes al pan de su sándwich, que sabía exactamente cómo le gustaba su café con leche en las mañanas de domingo. Aquella tarde, cuando Javier entró en casa, sus ojos brillaban de una forma diferente. Lucía estaba en el sofá del salón, fingiendo hacer los deberes de matemáticas, pero en realidad observando cada movimiento de su padre. Él se sentó a su lado, le pasó la mano por el pelo con ese cariño que siempre calmaba cualquier tormenta, y respiró hondo antes de hablar. La mujer se llamaba Verónica Soto, tenía 35 años, un cabello rubio que caía en ondas perfectas hasta los hombros, y una sonrisa que parecía haber sido diseñada por un artista. Javier la había conocido 3 semanas antes en un evento de tecnología en el centro de Madrid, donde ella trabajaba como consultora de marketing para empresas de gran envergadura. Según él describió con ese tono soñador que Lucía nunca había oído antes, Verónica era inteligente, elegante, exitosa y comprendía perfectamente las presiones del mundo corporativo en el que él vivía. Lucía se mordió el labio inferior, un hábito que tenía cuando estaba nerviosa, y forzó una sonrisa para su padre. Doña Elena, que bordaba en el sillón de al lado, levantó la vista por encima de sus gafas de leer, pero no dijo nada. La casa entera parecía contener la respiración en ese momento, como si las paredes supieran que algo estaba a punto de cambiar irrevocablemente. En los días siguientes, Verónica comenzó a aparecer por la casa con una frecuencia cada vez mayor. Siempre impecable, siempre con el regalo perfecto para Lucía, siempre diciendo exactamente lo que Javier necesitaba oír. Traía flores caras para doña Elena, elogiaba la decoración de la casa, comentaba sobre el buen gusto que tenía la familia. Sus uñas estaban siempre perfectamente pintadas de rojo oscuro, sus vestidos eran de marcas que Lucía veía en las revistas de moda
y su perfume caro se quedaba impregnado en el aire mucho después de que se marchara. Lucía intentaba que le cayera bien, de verdad que lo intentaba. Quería que su padre fuera feliz, quería creer que aquella mujer de sonrisa brillante podría traer de vuelta la alegría que faltaba en esa casa. Pero había algo que la incomodaba profundamente, algo que no conseguía nombrar. Era la forma en que los ojos de Verónica cambiaban cuando pensaba que nadie la estaba mirando, como si detrás de aquella fachada perfecta existiera algo gélido y calculador. Era el modo en que observaba cada detalle de la casa, como si estuviera haciendo un inventario mental de cada objeto de valor. Era esa pausa casi imperceptible antes de responder cuando alguien la pillaba por sorpresa con una pregunta. Durante una cena en la segunda semana, Lucía observó a Verónica cogiendo discretamente una carta que estaba sobre el aparador del salón. Era un documento de la aseguradora de su padre, algo sobre la renovación de una póliza. Verónica miró rápidamente a su alrededor antes de fotografiar el documento con el móvil, y luego volvió a colocarlo todo en su sitio, con movimientos demasiado precisos para ser casuales. Cuando se dio cuenta de que Lucía la observaba desde la escalera, sonrió ampliamente y saludó con la mano, como si nada hubiera pasado. Pero Lucía había visto aquel destello de irritación que había cruzado su rostro por una fracción de segundo. La niña intentó contárselo a su padre esa noche, pero las palabras salieron confusas e infantiles. Javier estaba demasiado radiante para percibir la preocupación real detrás de las palabras de su hija. Le acarició el rostro y le explicó que Verónica probablemente solo tenía curiosidad sobre cómo funcionaban los seguros, ya que ella misma estaba pensando en contratar uno para su empresa de consultoría. Todo tenía una explicación lógica cuando estabas enamorado. Doña Elena fue más atenta. Una tarde en que Verónica visitó la casa, la abuela llamó a Lucía para charlar en el jardín. Sentadas en el banco de madera bajo el naranjo, la mujer mayor cogió las manos de su nieta y le habló en voz baja sobre la intuición, sobre cómo las mujeres de la familia siempre habían tenido un sexto sentido para percibir cuando algo no estaba bien. No desconfiaba de Verónica abiertamente, pero le pedía a Lucía que estuviera atenta, que observara, que confiara en sus propios instintos. Las semanas se convirtieron en un mes, y la relación entre Javier y Verónica se intensificaba de forma casi frenética. Él empezó a hablar de boda, de darle una nueva madre a Lucía, de reconstruir esa familia que la tragedia había roto. Verónica, siempre tan calculada en sus respuestas, esta vez demostraba una urgencia que no encajaba con su postura normalmente controlada. Hablaba de no perder el tiempo, de disfrutar de la vida, de no dejar que el miedo al pasado impidiera la felicidad del futuro. Lucía empezó a tener pesadillas. Soñaba con una mujer de pelo rubio que entraba en su casa y cambiaba todas las fotografías de las paredes, borrando los rostros hasta que nadie más recordara quién había estado allí antes. Se despertaba sudando, con el corazón desbocado, y bajaba las escaleras de madrugada para comprobar si las fotos de su madre seguían en su sitio. Siempre estaban, pero el miedo persistía, creciendo como una planta venenosa en su pecho. Fue durante una visita a su tío Bruno, el hermano menor de Javier, que Lucía finalmente consiguió expresar sus preocupaciones a alguien que realmente la escuchaba. Bruno Navarro era técnico en electrónica, tenía 38 años y vivía en un apartamento en Malasaña lleno de equipos y artilugios tecnológicos. Él siempre había sido el tío guay, el que entendía a Lucía de una manera que los adultos normalmente no entendían a los niños. Sentados en el sofá desgastado del apartamento, comiendo pizza y viendo una película de animación, Lucía finalmente se desahogó. Le contó sobre el documento fotografiado, sobre la extraña sensación que tenía en presencia de Verónica, sobre cómo todo estaba sucediendo demasiado rápido. Bruno escuchó en silencio, su expresión volviéndose cada vez más seria. No descartó sus preocupaciones como una fantasía infantil. En lugar de eso, prometió que estaría atento, que investigaría discretamente, que Lucía no estaba sola en aquello. Mientras tanto, en la mansión de La Moraleja,
Comenzaban los preparativos para una boda relámpago. Javier anunció que se casaría con Verónica en 2 meses, en una ceremonia íntima solo para familiares y amigos cercanos. La velocidad con que todo sucedía dejaba a doña Elena visiblemente incómoda, pero ella se guardaba sus reservas para sí misma, respetando la felicidad de su hijo. Lucía observaba todo desde su puesto silencioso, anotando mentalmente cada detalle extraño. La forma en que Verónica preguntaba insistentemente sobre los negocios de Javier, cuánto valía la empresa, cuáles eran los activos, si tenía inversiones en el extranjero. La manera en que sugería que él aumentara sus seguros de vida, argumentando que un empresario de su talla necesitaba proteger mejor a su familia. El modo en que sus ojos se iluminaban cuando Javier mencionaba cifras, valores, patrimonio. Una tarde particularmente calurosa de junio, Lucía estaba en el jardín cuando oyó a Verónica hablando por teléfono en la terraza. La mujer no se había dado cuenta de que la niña estaba allí, escondida detrás de las hortensias que doña Elena cultivaba con tanto cariño. La conversación era susurrada, pero el tono era completamente diferente de la voz dulce que Verónica usaba con Javier. Había una dureza allí, una frialdad que hizo que la sangre de Lucía se helara en las venas. Hablaba de cifras, de pólizas, de plazos. Decía que necesitaba apresurar las cosas, que ya había esperado suficiente tiempo, que este sería diferente de los anteriores porque tenía mucho más que ganar. Lucía se quedó paralizada detrás de las hortensias, su corazón latiendo tan fuerte que temía que Verónica pudiera oírlo. Las palabras que acababa de escuchar resonaban en su mente como una alarma insistente. Este sería diferente de los anteriores. ¿Qué significaba eso? ¿Qué anteriores? La niña esperó hasta que Verónica terminó la llamada y entró en la casa antes de salir de su escondite, con las piernas temblando ligeramente. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama, mirando el techo de la habitación, intentando juntar las piezas de un rompecabezas que aún no tenía sentido completo. Su intuición gritaba que algo estaba terriblemente mal, pero ¿cómo explicarle eso a los adultos que solo veían a una mujer guapa y exitosa, enamorada de su padre? ¿Cómo hacer que alguien creyera en sospechas basadas en miradas, tonos de voz y una conversación fragmentada oída por casualidad? La boda se fijó para el primer sábado de agosto, en una ceremonia que se celebraría en el jardín de la propia mansión. Verónica asumió el control de los preparativos con una eficiencia que impresionaba incluso a doña Elena. Todo tenía que ser perfecto, decía ella. Todo tenía que demostrar el nuevo comienzo de esa familia. Contrató a los mejores proveedores de Madrid, encargó flores importadas, eligió un menú sofisticado que costaba más de lo que muchas personas ganaban en un año. Lucía observaba los gastos exorbitantes con creciente preocupación. Verónica compraba ropa de diseño como quien compra pan en la panadería, siempre argumentando que una futura esposa de Javier Navarro necesitaba representar bien a la familia. Cambió de coche 3 veces en 2 meses, siempre encontrando alguna excusa sobre problemas mecánicos o falta de comodidad. Javier, perdidamente enamorado y acostumbrado a un alto nivel de vida, no cuestionaba los gastos. Para él, tenía sentido que su esposa tuviera lo mejor de todo. Pero Lucía veía más allá de las justificaciones. Veía la forma en que Verónica examinaba cada objeto de valor en la casa, como si estuviera haciendo una evaluación mental. Veía cómo preguntaba insistentemente sobre las joyas de doña Elena, sobre los cuadros en las paredes, sobre las inversiones de Javier. Había una metodicidad en esas preguntas que no tenían nada de casual. 2 semanas antes de la boda, un domingo por la mañana, Lucía presenció una escena que confirmó sus peores temores. Había bajado temprano a desayunar, todavía en pijama, y encontró a Verónica sola en el despacho de Javier. La puerta estaba entreabierta, y a través de la rendija, Lucía vio a la mujer fotografiando documentos de la mesa con el móvil. No eran solo unas pocas fotos rápidas, era un trabajo meticuloso. Verónica fotografiaba cada página de contratos, extractos bancarios, pólizas de seguro, documentos de la empresa.
Sus manos se movían con la precisión de quien ya había hecho eso muchas veces antes. Lucía retrocedió silenciosamente, con el corazón desbocado. Subió las escaleras corriendo y se encerró en su habitación, intentando controlar la respiración acelerada. Necesitaba contárselo a alguien, necesitaba que alguien la creyera. Pero, ¿quién? Su padre estaba completamente ciego por el amor. Doña Elena tenía sus sospechas, pero no tenía pruebas. Su tío Bruno la creía, pero ¿qué podía hacer un técnico en electrónica contra una mujer que claramente sabía manipular las situaciones a su favor? Esa tarde, cuando Javier volvió del club de golf, Lucía lo intentó una vez más. Pidió hablar con él en privado y, en la habitación de él, derramó todas sus preocupaciones. Habló de la conversación telefónica, de los documentos siendo fotografiados, de la sensación de que Verónica no era quien fingía ser. Javier escuchó con paciencia, pero Lucía veía la reticencia en sus ojos, la resistencia a creer que algo pudiera estar mal. Él se arrodilló frente a ella y le cogió las manos con cariño. Le explicó que Verónica solo estaba intentando entender mejor los negocios de la familia, porque pronto formaría parte de ella. Dijo que era natural que una mujer inteligente quisiera estar informada sobre las finanzas de su marido. Argumentó que Lucía estaba teniendo dificultades para aceptar a otra mujer en el lugar de su madre, lo cual era perfectamente comprensible, pero que Verónica nunca intentaría reemplazar a nadie. Ella sería solo una adición a la familia, no un reemplazo. Lucía sintió las lágrimas quemarle los ojos. No eran celos, no era resistencia a aceptar a alguien nuevo. Era miedo real, instintivo, primitivo. Pero ¿cómo explicarle eso a un padre que solo quería volver a ser feliz? ¿Cómo hacer que un adulto enamorado viera el peligro que una niña veía tan claramente? En los días siguientes a la conversación, Verónica cambió sutilmente su comportamiento con Lucía. La sonrisa seguía siendo dulce, las palabras seguían siendo amables, pero había algo nuevo en sus ojos cuando miraba a la niña. Era una frialdad calculada, una advertencia silenciosa. Empezó a hacer comentarios aparentemente inocentes sobre niños que inventaban historias, sobre cómo la imaginación infantil a veces confundía la fantasía con la realidad. Lo decía siempre en presencia de Javier, plantando semillas de duda sobre la credibilidad de su hijastra. Una tarde, mientras Javier estaba en una reunión y doña Elena había salido a una consulta médica, Verónica llamó a Lucía para hablar en el salón. La niña bajó las escaleras con el estómago revuelto, cada paso pareciendo más pesado que el anterior. Verónica estaba sentada en el sofá de cuero, con las piernas elegantemente cruzadas, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. La conversación fue corta pero aterradora. Verónica no levantó la voz, no hizo amenazas explícitas, pero cada palabra estaba cargada de un significado siniestro. Habló de niñas que no sabían cuándo quedarse calladas, de niños que creaban problemas donde no existían. Mencionó casi casualmente que conocía instituciones especializadas en tratar a niños con imaginación hiperactiva, lugares donde los psicólogos ayudaban a los jóvenes a distinguir la realidad de la fantasía. Dijo que sería una pena si Javier tuviera que considerar ese tipo de tratamiento para su hija, pero que a veces era necesario por el bien de la propia niña. Lucía entendió perfectamente el mensaje. Si seguía intentando exponer a Verónica, sería ella, Lucía, quien sería vista como problemática. Sería ella quien parecería estar teniendo dificultades para lidiar con la nueva situación familiar. Verónica estaba construyendo metódicamente una narrativa en la que cualquier acusación de Lucía sería interpretada como un berrinche infantil o un trastorno emocional. La niña subió a su habitación con las piernas temblorosas y lloró hasta no tener más lágrimas. Se sintió impotente, demasiado pequeña para luchar contra alguien que claramente era una maestra de la manipulación, pero en el fondo de su corazón, una chispa de determinación comenzó a crecer. No iba a rendirse. Encontraría una forma de proteger a su padre, aunque eso significara enfrentarse a sus mayores miedos. La boda tuvo lugar en una tarde soleada de agosto. El jardín estaba transformado en un escenario de cuento de hadas,
con flores blancas por todas partes, sillas decoradas con lazos de satén y una elegante estructura donde se celebraría la ceremonia. Los invitados circulaban entre mesas puestas con champán y canapés sofisticados. Todo era demasiado perfecto, como una escena cuidadosamente montada para fotografías que irían a revistas de lujo. Lucía llevaba un vestido rosa claro que Verónica había elegido para ella, pero se sentía incómoda como si llevara la ropa de otra persona. Se quedó al lado de doña Elena durante la ceremonia, sujetando la mano de su abuela con fuerza, mientras veía a su padre prometer amor eterno a una mujer que ella sabía que era peligrosa. Javier estaba radiante, sus ojos brillando de felicidad genuina. Verónica, deslumbrante, en su vestido de novia diseñado exclusivamente para ella, era la imagen perfecta de la novia emocionada. Cuando el juez los declaró marido y mujer, todos aplaudieron. Lucía forzó una sonrisa, pero por dentro sentía como si estuviera viendo una tragedia a cámara lenta. Doña Elena apretó su mano un poco más fuerte, y cuando Lucía miró a su abuela, vio la preocupación reflejada en sus ojos cansados. La fiesta se prolongó durante la noche, con música, baile y una alegría que parecía resonar por las paredes de la mansión. Verónica era la anfitriona perfecta, circulando entre los invitados con gracia y encanto. Javier no le quitaba los ojos de encima, completamente hechizado. Lucía observaba todo desde un rincón, sintiéndose como una espectadora en su propia vida. Fue durante la fiesta cuando escuchó, casi por accidente, otra conversación reveladora. Había ido al baño del piso de arriba y estaba volviendo cuando vio a Verónica en el balcón de la habitación principal, de nuevo al teléfono. Su voz era baja, pero la ventana estaba entreabierta y las palabras llegaban a Lucía con una claridad cristalina. Verónica hablaba sobre cuánto tiempo llevaría, sobre cómo necesitaba ser paciente un poco más. Mencionaba cifras, de nuevo, valores que hacían que la cabeza de Lucía diera vueltas. Hablaba de seguros de vida como si fueran inversiones, sobre cómo este sería el más grande de todos. Decía que había aprendido de los errores del pasado, que esta vez no dejaría cabos sueltos, que la niña era un problema pero no insuperable. Lucía corrió de vuelta a su habitación, el vestido rosa ondeando detrás de ella. Cerró la puerta con llave y se apoyó en ella, intentando procesar lo que acababa de oír. La niña era un problema. Ella. Verónica estaba hablando de ella como si fuera solo un obstáculo en un plan mayor. El miedo que Lucía sentía hasta entonces se transformó en algo más profundo, más visceral. Era terror puro, mezclado con una rabia que no sabía que una niña de 9 años podía sentir. Los días siguientes a la boda trajeron cambios rápidos a la casa de la Moraleja. Verónica no perdió el tiempo en hacer sentir su presencia en cada estancia. Comenzó sutilmente, reorganizando muebles, cambiando cortinas, sugiriendo renovaciones. A Javier le parecía maravilloso que ella quisiera poner su marca en la casa. Lo veía como una señal de que realmente se consideraba parte de la familia. Pero doña Elena y Lucía observaban con aprensión cómo la casa se iba transformando en algo que ya no reconocían. Las fotografías de la madre de Lucía comenzaron a desaparecer gradualmente. Primero fue la del pasillo, luego la de la sala de estar. Verónica alegaba que solo estaba reorganizando, que las fotos se colocarían en álbumes especiales donde estarían mejor conservadas. Pero Lucía sabía la verdad. Verónica estaba borrando sistemáticamente cualquier vestigio de la mujer que había venido antes que ella, como si pudiera reescribir la historia de esa familia simplemente eliminando las evidencias del pasado. Una semana después de la boda, durante una cena familiar, Verónica sacó a relucir un tema que hizo que la sangre de Lucía se helara. Habló de la importancia de proteger el patrimonio familiar, de cómo un empresario de éxito como Javier necesitaba seguros robustos. Ella había investigado, decía con su sonrisa perfecta, y había descubierto que la póliza de seguro de vida de él era insuficiente para el nivel de vida que mantenía la familia. Si algo sucediera, argumentaba ella, con una lógica impecable, Lucía y doña Elena podrían enfrentar dificultades financieras.
Javier escuchó con atención. Tenía sentido, admitió. Con la empresa creciendo exponencialmente, con inversiones en varios sectores, realmente sería prudente aumentar la cobertura. Verónica tenía cifras preparadas, había consultado a aseguradoras, ya tenía propuestas sobre la mesa. Hablaba con tal propiedad sobre beneficiarios, coberturas y primas, que parecía ser una experta en el tema. Lucía observaba la escena con un horror creciente. Veía perfectamente el juego que se estaba jugando, pero era impotente para detenerlo. Verónica estaba convenciendo a Javier de aumentar drásticamente su seguro de vida, y él ni siquiera cuestionaba por qué su esposa tenía tanto interés en ello. Para él, era solo Verónica siendo cuidadosa, protegiendo a la familia. Para Lucía, era como ver una trampa montándose pieza por pieza. En los días siguientes, Verónica intensificó su campaña. Dejaba artículos sobre seguros esparcidos por la casa, mencionaba casualmente historias de empresarios que habían pasado por dificultades porque no estaban adecuadamente asegurados. Era incansable, siempre volviendo al tema con diferentes ángulos, hasta que Javier aceptó revisar sus pólizas. Lucía intentó una vez más alertar a su padre. Un domingo por la mañana, mientras tomaban café juntos en el jardín, le preguntó por qué Verónica estaba tan interesada en los seguros. Javier se rió, encontrando la pregunta inocente, y explicó que eso demostraba cuánto se preocupaba por la familia. Lucía insistió, preguntando si no era extraño que una recién casada se preocupara tanto por esas cosas. La expresión de Javier cambió entonces, volviéndose más seria. Le pidió a Lucía que dejara de buscar problemas donde no existían, que le diera una oportunidad real a Verónica. El rechazo dolió más de lo que Lucía esperaba. Sintió como si hubiera perdido al único aliado verdadero que tenía. Si ni su padre la creía, ¿quién lo haría? La sensación de aislamiento era abrumadora. Fue entonces cuando su tío Bruno apareció de visita. Notó inmediatamente la tensión en la casa, la forma en que Lucía parecía más retraída, como si llevara un peso demasiado grande para sus hombros. En un momento en que consiguieron estar solos, en la habitación de Lucía, ella se desahogó por completo. Le contó sobre las conversaciones telefónicas, sobre el interés excesivo en los seguros, sobre las amenazas veladas. Bruno escuchó con atención creciente, su expresión volviéndose cada vez más grave. Prometió que haría algo, que no dejaría a Lucía sola en esto. Bruno tenía contactos, conocía a gente que podía investigar discretamente. Empezaría a reunir información sobre Verónica Soto, sobre su pasado, sobre quién era realmente antes de aparecer en la vida de Javier. Lucía sintió un alivio inmenso. Finalmente tenía a alguien de su lado, alguien que se tomaba en serio sus preocupaciones. Pero Verónica era más observadora de lo que pensaban. Se dio cuenta de la conversación privada entre Lucía y Bruno, vio la forma en que los dos se apartaban cuando ella entraba en la habitación. Esa noche, después de que todos se fueran a dormir, tuvo otra conversación con Javier. Lucía no oyó exactamente lo que se dijo, pero al día siguiente, Javier mencionó casualmente que tal vez Bruno no debería visitarlos con tanta frecuencia. Tenía una mala influencia, según Verónica, alentaba la imaginación exagerada de Lucía. Javier no prohibió las visitas, pero dejó claro que prefería que fueran menos frecuentes. Lucía se dio cuenta del movimiento de Verónica para aislarla por completo. Cada persona que podría ayudarla estaba siendo alejada o desacreditada. Era una estrategia brillante y aterradora. Verónica estaba construyendo una fortaleza alrededor de Javier, cortando gradualmente todos los lazos que podrían interferir en sus planes. Las semanas pasaban y el comportamiento de Verónica se volvía más audaz. Empezó ya a hacer comentarios sobre cómo la casa era demasiado grande, cómo sería más práctico si doña Elena tuviera su propio espacio, tal vez un apartamento cómodo cercano, pero independiente. La abuela se negó categóricamente, pero Lucía veía cómo Verónica plantaba ideas en la cabeza de Javier, siempre con argumentos que parecían razonables en la superficie. Una tarde, mientras Lucía montaba en bicicleta por el jardín, algo extraño sucedió.
Estaba tomando la curva cerca de los rosales cuando los frenos simplemente fallaron. La bicicleta aceleró descontroladamente por la pendiente del jardín y Lucía solo pudo detenerse tirándose a la hierba, arañándose las rodillas y los codos en el proceso. Doña Elena corrió a ayudarla. Javier vino enseguida, y todos estaban preocupados por las heridas. Verónica, sin embargo, tenía una expresión diferente. Por una fracción de segundo, antes de recomponer la máscara de preocupación, Lucía vio algo parecido a la decepción en los ojos de su madrastra, como si el accidente no hubiera sido suficientemente grave. Javier examinó la bicicleta y encontró los cables de los frenos cortados. Le pareció extraño, pero concluyó que debía ser desgaste natural. La bicicleta era antigua. Mandó comprar una nueva para Lucía inmediatamente. Pero Lucía sabía la verdad. Los cables no se habían desgastado. Alguien los había cortado deliberadamente, y solo una persona tenía motivos para hacerlo. Esa noche, Lucía no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama, mirando el techo, procesando la aterradora realidad de su situación. Verónica no solo estaba planeando algo contra Javier, veía a Lucía como una amenaza y estaba dispuesta a eliminar esa amenaza. La niña de 9 años estaba sola, enfrentándose a alguien que claramente no tenía límites sobre hasta dónde llegaría para conseguir lo que quería. Pensó en huir, en contárselo a la policía, en hacer cualquier cosa que pudiera cambiar la situación. Pero ¿quién la creería? ¿Una niña diciendo que su madrastra había cortado los frenos de la bicicleta? Sin pruebas, sin testigos, sería solo otra historia que Verónica transformaría en evidencia de la imaginación hiperactiva de Lucía. Al día siguiente, algo aún más perturbador le sucedió a doña Elena. La abuela estaba bajando las escaleras cuando tropezó, cayendo pesadamente y fracturándose el brazo. Todos corrieron a ayudarla. Javier llamó a la ambulancia inmediatamente. En la confusión, Lucía subió las escaleras para ver qué había causado la caída y encontró una pequeña alfombra desalineada, como si hubiera sido colocada a propósito para crear un punto de tropiezo. En el hospital, mientras doña Elena pasaba por exámenes y le escayolaban el brazo, Lucía se quedó sentada en la sala de espera con el corazón apesadumbrado. 2 accidentes en 2 días. Primero ella, luego su abuela. No eran coincidencias. Verónica estaba enviando un mensaje claro, mostrando que podía alcanzar a cualquiera que se interpusiera en su camino, y que podía hacer que todo pareciera accidental. Javier estaba visiblemente afectado por el accidente de su madre. Se sentía culpable por no haber notado la alfombra mal colocada, por no haber tenido más cuidado con la seguridad de la casa. Verónica, por supuesto, estaba a su lado, ofreciéndole consuelo y apoyo. Sugería contratar enfermeras para cuidar de doña Elena. Hablaba de cómo los accidentes domésticos eran más comunes de lo que la gente imaginaba, especialmente con los ancianos. Doña Elena volvió a casa con el brazo inmovilizado y una expresión en los ojos que decía que entendía perfectamente lo que estaba sucediendo. En la primera oportunidad que tuvo de estar a solas con Lucía, cogió la mano de su nieta con la mano buena y susurró que tenían que ser muy cuidadosas. Ella también había notado la alfombra, también sospechaba que no había sido un accidente, pero al igual que Lucía, no tenía pruebas, solo sospechas y miedo. Las 2 mujeres de la casa, la más joven y la mayor, se encontraban ahora en una alianza silenciosa de supervivencia. Tenían cuidado con cada paso, comprobaban cada objeto antes de usarlo, nunca se quedaban completamente a solas con Verónica. Era una forma agotadora de vivir, siempre en alerta máxima, siempre esperando el próximo incidente. Mientras tanto, Javier finalmente accedió a aumentar drásticamente su seguro de vida. Verónica lo acompañó a las reuniones, con la aseguradora, siempre presente, siempre con las preguntas correctas. La nueva póliza valía 5 millones de euros, una cantidad astronómica que convertiría a Verónica en una mujer extremadamente rica si algo le sucediera a su marido. Ella era, naturalmente, la única beneficiaria. Javier había mencionado incluir a Lucía y doña Elena,
Pero Verónica argumentó que, como esposa, ella sería responsable de cuidar de todos de cualquier forma, por lo que tenía más sentido administrativamente que todo estuviera a su nombre. Lucía presenció la firma de los documentos con una sensación de desesperación creciente. Era como ver las barras de una prisión siendo soldadas una a una. Verónica ahora tenía un motivo de 5 millones de euros para que algo terrible le sucediera a Javier. Y por cómo se estaban desarrollando las cosas, Lucía sabía que su madrastra no dudaría en transformar ese motivo en acción. Fue en ese momento de mayor desesperación que el tío Bruno reapareció con noticias. Pidió hablar con Lucía en privado y los dos se encontraron en el parque cercano a la mansión, en un banco bajo una frondosa ceiba. Bruno había estado investigando, usando sus contactos y habilidades técnicas para rastrear el pasado de 1900. Verónica Soto. Lo que había descubierto era aterrador. Verónica Soto no era su nombre verdadero, era una de las varias identidades que había usado a lo largo de los años. Bruno había encontrado registros de matrimonios anteriores en otras comunidades, siempre con hombres ricos, siempre terminando en tragedias. Un marido en Andalucía cuyo coche había volcado misteriosamente en una carretera de montaña. Otro en Galicia que había sufrido un accidente de barco. Un tercero en Cataluña que se había caído de una escalera. Todos tenían seguros de vida sustanciales. Todos habían dejado a Verónica como una viuda rica. Bruno tenía copias de reportajes antiguos, certificados, documentos que trazaban un patrón claro. Pero aquí estaba el problema. Todo era circunstancial. No había pruebas concretas que vincularan a Verónica directamente con los sucesos. Las investigaciones policiales en cada caso habían concluido que eran accidentes trágicos. Era una maestra en hacer que todo pareciera natural, en no dejar nunca rastros que pudieran ser seguidos. Lucía sintió una mezcla de validación y terror. Validación, porque ahora tenía evidencias de que sus sospechas eran correctas. Terror, porque si Verónica había hecho esto tantas veces antes y nunca la habían atrapado, ¿cómo podrían detenerla ahora? Bruno prometió que encontrarían una manera, que no dejarían que le sucediera a Javier lo mismo que les había sucedido a los otros, pero necesitaban pruebas concretas. Necesitaban algo que vinculara a Verónica inequívocamente a un plan específico. Algo que no pudiera ser desacreditado o explicado de otra manera. Bruno tenía una idea. Como técnico en electrónica, podía crear dispositivos de vigilancia discretos. Quizás no serían admisibles en un tribunal, pero podrían darles la información necesaria para evitar una tragedia y construir un caso más sólido. En los días siguientes, Bruno trabajó en su proyecto. Creó un osito de peluche aparentemente inocente, pero que contenía una grabadora digital de última generación. El dispositivo era minúsculo, activado por voz, y podía grabar horas de conversaciones con una calidad cristalina. Se lo dio a Lucía con instrucciones cuidadosas. El osito debía quedarse en lugares donde Verónica hiciera llamadas, donde pudiera sentirse segura para hablar libremente. Lucía abrazó el osito, sintiendo el peso de la responsabilidad. Era una niña de 9 años obligada a convertirse en espía en su propia casa, recogiendo pruebas contra una mujer peligrosa. No era justo, no estaba bien, pero era necesario. La vida de su padre dependía de ello. Empezó a colocar el osito estratégicamente. Lo dejaba en el salón cuando sabía que Verónica haría llamadas, en el despacho cuando la madrastra se quedaba sola allí, en la habitación principal cuando tenía la oportunidad. Cada día revisaba las grabaciones con su tío Bruno, esperando capturar algo significativo. Las primeras grabaciones fueron decepcionantes. Conversaciones banales sobre compras, citas, asuntos triviales. Pero Lucía no se rendía. Sabía que eventualmente Verónica bajaría la guardia. Personas así, tan seguras de sus propias habilidades, eventualmente cometían errores. Mientras tanto, la vida en la mansión se volvía cada vez más tensa. Verónica comenzó a hacer comentarios sobre viajes que ella y Javier deberían hacer juntos. Hablaba de un resort en las montañas,
un lugar romántico y aislado donde podrían tener una segunda luna de miel. A Javier le parecía una idea encantadora, pero Lucía sentía que se le revolvía el estómago cada vez que se mencionaba el tema. Montañas, carreteras sinuosas, lugares aislados. Todo eso sonaba como el escenario perfecto para un accidente fatal. Intentó disuadir a su padre, inventando excusas sobre cómo se quedaría sin él, sobre el miedo que tenía de que viajara. Pero Javier solo se reía amablemente y prometía que volvería pronto. Verónica observaba estos momentos con ojos fríos, calculando, planeando. Una noche, Lucía se despertó con sed y fue a la cocina a por agua. Era tarde, la casa estaba en silencio y se imaginaba que todos estaban durmiendo. Pero al pasar por el salón, oyó voces bajas que venían del despacho. La puerta estaba entreabierta y Lucía reconoció la voz de Verónica hablando por teléfono. Su corazón se aceleró. El osito estaba en su habitación. No tenía cómo grabar esa conversación. Se quedó paralizada en el pasillo, intentando oír sin ser vista. Verónica hablaba de cronogramas, de cómo todo tenía que suceder en las próximas semanas. Mencionaba a alguien llamado Roberto, alguien que entendería lo que había que hacer. Hablaba de frenos que fallarían en un momento crítico, de cómo sería interpretado como un fallo mecánico, de cómo ya había funcionado perfectamente en otras ocasiones. Lucía sintió que se le helaba la sangre en las venas. Era eso. Era la confesión que necesitaban. Pero estaba sucediendo ahora, sin grabación, sin testigos. Sería su palabra contra la de Verónica, y ya sabía cómo terminaría eso. La niña retrocedió silenciosamente y volvió a su habitación, el corazón latiendo descompasado. Pasó el resto de la noche despierta, procesando lo que había oído. Verónica tenía un cómplice, alguien llamado Roberto que aparentemente sabotearía el coche de Javier, y lo harían pronto, en las próximas semanas. El reloj corría, y Lucía necesitaba encontrar una forma de capturar esa confesión antes de que fuera demasiado tarde. Al día siguiente, durante el desayuno, Verónica anunció que había reservado el viaje al resort de montaña. Sería en 2 semanas, un fin de semana largo. Ya había hecho las reservas, todo estaba organizado. Javier quedó encantado con la sorpresa, pero Lucía vio la realidad detrás de la sonrisa de Verónica. Ese viaje sería la trampa final. Lucía llamó inmediatamente a su tío Bruno desde su móvil, encerrada en el baño para tener privacidad. Le contó la conversación que había oído la noche anterior, sobre el hombre llamado Roberto, sobre los frenos que fallarían. Bruno se quedó en silencio por un largo momento, procesando la información. Cuando finalmente habló, su voz era grave de preocupación. Tenían 2 semanas para capturar a Verónica, admitiendo sus planes en una grabación. 2 semanas para salvar la vida de Javier. Bruno elaboró un plan. Investigaría quién era Roberto. Intentaría rastrearlo a través de contactos y bases de datos. Mientras tanto, Lucía intensificaría sus esfuerzos con el osito grabador. Necesitaban provocar a Verónica para que hablara de sus planes, crear situaciones en las que se sintiera lo suficientemente segura como para discutir detalles con su cómplice. En los días siguientes, Lucía se convirtió en una observadora aún más meticulosa. Notó que Verónica siempre hacía sus llamadas más importantes cuando estaba sola en la habitación principal, generalmente al final de la tarde. La niña comenzó a dejar el osito estratégicamente posicionado allí, siempre con una excusa preparada por si alguien preguntaba. Decía que le gustaba tener sus juguetes esparcidos por la casa, que la hacía sentirse más en casa. Verónica miraba el osito con desconfianza a veces, pero nunca de forma que indicara una sospecha real. Para ella, era solo otro juguete de niña, inofensivo y trivial. Esa subestimación de la inteligencia de Lucía sería su error fatal. Durante este periodo, la tensión en la casa era palpable. Doña Elena, todavía con el brazo escayolado, se movía por la mansión como un fantasma vigilante. Ella y Lucía desarrollaron un sistema de señales discretas para comunicarse cuando Verónica estaba cerca. Una mirada, un toque en el brazo, pequeños gestos que significaban alerta o peligro.
Javier permanecía ajeno a la guerra silenciosa que se libraba bajo su techo. Estaba absorto en los preparativos del viaje, entusiasmado con la perspectiva de pasar tiempo a solas con su esposa. Verónica alimentaba ese entusiasmo, hablando constantemente del maravilloso resort, los paisajes deslumbrantes, las carreteras panorámicas que recorrerían. Cada descripción hacía que a Lucía se le revolviera el estómago. Una semana antes del viaje, Lucía finalmente consiguió la grabación que necesitaban. Era un jueves por la tarde, y Verónica pensaba que todos estaban fuera. Javier estaba en una reunión en la empresa. Doña Elena tenía una cita médica para revisar el brazo, y Lucía supuestamente estaba en clase de ballet, pero la niña había fingido estar enferma y se había quedado en casa, escondida en su habitación con la puerta cerrada. Verónica fue directamente a la habitación principal e hizo la llamada. Lucía podía oírla a través de las paredes, la voz apagada pero audible. Cuando finalmente recuperó el osito esa noche y escuchó la grabación con Bruno, los dos se quedaron paralizados por la claridad y los detalles de lo que Verónica había dicho. Su voz en la grabación era fría, calculadora, completamente diferente del tono dulce que usaba con Javier. Hablaba con Roberto sobre el coche, un Mercedes de lujo que Javier usaba para viajes largos. Daba instrucciones precisas sobre cómo sabotear el sistema de frenos de forma que pareciera un fallo mecánico. Discutía el momento exacto en que los frenos debían fallar, en una curva específica de la carretera de montaña conocida por su peligrosidad. Hablaba de cómo sería interpretado por la policía, de cómo ella sería la viuda en shock, de los 5 millones que finalmente serían suyos. Pero había más. Verónica mencionaba otros casos, otros hombres. Hablaba de cómo había perfeccionado su método a lo largo de los años, de cómo los errores que había cometido al principio ahora estaban corregidos. Mencionaba un nombre, luego otro, luego uno más. Bruno reconoció algunos de esos nombres de los reportajes antiguos que había encontrado. Verónica estaba confesando, sin saberlo, toda una serie de acciones que había cometido a lo largo de años. La grabación era oro puro, era exactamente lo que necesitaban, pero surgió un nuevo problema. Cuando Bruno intentó mostrar la grabación a la policía, le informaron de que las grabaciones hechas por menores sin el conocimiento de todas las partes involucradas podrían ser inadmisibles en un tribunal. Más aún, sin evidencia física del sabotaje planeado, sin el propio Roberto identificado, la policía no podía actuar basándose solo en la grabación. Era frustrante más allá de las palabras. Tenían la confesión, tenían la prueba, pero no podían usarla de la forma que necesitaban. Bruno consultó a abogados, investigó opciones legales, intentó encontrar alguna forma de transformar esa grabación en una acción policial. Pero el tiempo se estaba agotando. Faltaban solo 5 días para el viaje. Fue doña Elena quien sugirió un enfoque diferente. Si no podían usar la grabación para detener a Verónica preventivamente, podrían usarla para impedir el viaje. Si confrontaban a Javier con la evidencia, seguramente él cancelaría los planes y comenzaría a cuestionar a su esposa. No sería ideal. Verónica podría huir o crear otra estrategia, pero al menos Javier estaría a salvo. Lucía y Bruno estuvieron de acuerdo. Concertaron una conversación con Javier para 3 días antes del viaje. Sería en el apartamento de Bruno, territorio neutral donde Verónica no pudiera interferir. Le pidieron a Javier que fuera solo, diciendo que era sobre un regalo sorpresa para Verónica. Él aceptó, curioso, pero sin sospechas. En esos 3 días de espera, Lucía apenas podía funcionar. Iba a la escuela en piloto automático, respondía a las preguntas con monosílabos, vivía en un estado de ansiedad constante. Verónica observaba con satisfacción, interpretando el comportamiento de Lucía como una aceptación resignada del nuevo orden familiar. No tenía idea de la tormenta que estaba a punto de desatarse sobre ella. La mañana fijada para la conversación, Lucía se despertó con un nudo en el estómago. Todo dependía de ese momento, si Javier les creía, si finalmente veía a Verónica por lo que realmente era,
todo podría cambiar. Pero ¿y si no creía? ¿Y si su amor por Verónica era tan fuerte que encontraría excusas incluso ante la evidencia en audio? La escuela ese día fue una tortura. Lucía no podía concentrarse en nada. Miraba constantemente el reloj, contando los minutos hasta que terminaran las clases. Cuando finalmente salió, corrió al punto donde su tío Bruno la esperaba. Fueron directamente a su apartamento, donde Javier ya estaba esperando. El padre de Lucía parecía confundido al verla allí. Bruno había dicho que sería sobre un regalo para Verónica, así que, ¿por qué estaba Lucía presente? ¿Y dónde estaba el tal regalo? La expresión de Javier cambió de confusión a preocupación cuando vio los rostros serios de su hermano y su hija. Bruno no se anduvo con rodeos. Fue directo al grano, explicando todo desde el principio. Mostró los reportajes antiguos, los documentos sobre los maridos anteriores de Verónica, los patrones que había identificado. Javier escuchaba con una expresión cada vez más incrédula, negando con la cabeza como si pudiera hacer que aquello desapareciera solo con negarlo. Cuando Bruno puso la grabación, el silencio en el apartamento era absoluto. La voz de Verónica llenaba el espacio, fría y calculadora, hablando de planes que helarían la sangre de cualquiera. Javier se puso pálido, sus manos temblando ligeramente. Pidió escucharla de nuevo y luego una vez más, como si necesitara estar absolutamente seguro de lo que estaba escuchando. Lucía observaba a su padre, viendo el momento exacto en que la comprensión se instalaba. Vio cuando la negación dio paso a la comprensión, cuando el amor ciego se transformó en horror. Las lágrimas comenzaron a correr por el rostro de Javier. Lágrimas de rabia, de traición, de miedo retroactivo al darse cuenta de lo cerca que había estado de la destrucción. Abrazó a Lucía con fuerza, pidiéndole disculpas por no haberle creído antes, por haber sido tan ciego. La niña lloró también, aliviada por tener finalmente a su padre de vuelta, por no estar más sola en esa lucha, pero la conversación que siguió trajo complicaciones inesperadas. Javier quería ir inmediatamente a la policía, quería confrontar a Verónica, quería deshacer todo lo que había construido con ella. Bruno lo detuvo, explicando cuidadosamente por qué necesitaban ser estratégicos. Si Verónica se daba cuenta de que la habían descubierto, podría huir. Peor aún, podría volverse desesperada y peligrosa. Habían visto de lo que era capaz cuando se sentía amenazada. Los accidentes con Lucía y doña Elena eran prueba de ello. Necesitaban un plan. Bruno ya estaba en contacto con un detective privado que tenía experiencia en casos complejos. También había consultado a un abogado penalista sobre la mejor forma de proceder. La grabación por sí sola no sería suficiente para una condena, pero podría usarse para iniciar una investigación policial más amplia. Si lograban identificar y localizar a Roberto, si podían probar que él había saboteado o planeaba sabotear el coche, entonces tendrían un caso sólido. Javier aceptó a regañadientes. La idea de volver a casa y fingir que nada había cambiado era casi insoportable, pero entendía la necesidad. Necesitaba mantener a Verónica confiada y desprevenida mientras la trampa se cerraba a su alrededor. Lucía vio la transformación en su padre en ese momento. El empresario de éxito dio paso a un hombre decidido a proteger a su familia a cualquier costo. El plan era simple en teoría, pero peligroso en la ejecución. Javier cancelaría el viaje alegando una emergencia en los negocios. Eso daría tiempo para que Bruno y el detective localizaran a Roberto y reunieran más pruebas. Mientras tanto, todos en la casa tendrían que actuar con normalidad, sin dar ninguna indicación de que sabían la verdad. Volver a la mansión esa noche fue una de las cosas más difíciles que Lucía había hecho. Ver a Verónica en el salón, con su sonrisa perfecta, ofreciendo la cena como si fuera una esposa dedicada y no una depredadora calculadora, hizo que a Lucía se le revolviera el estómago. Javier fue aún mejor en el disfraz. Besó a Verónica como siempre hacía, le preguntó por su día, mantuvo la fachada impecable. Solo Lucía notó la tensión en sus hombros, la forma en que sus ojos evitaban permanecer mucho tiempo en el rostro de su esposa.
Doña Elena fue informada discretamente sobre los acontecimientos. La anciana no mostró sorpresa, solo un profundo alivio de que finalmente alguien estuviera haciendo algo. Intensificó su vigilancia, nunca dejando a Lucía sola con Verónica, siempre encontrando excusas para estar presente cuando la madrastra estaba cerca. 2 días antes del viaje planeado, Javier recibió una llamada providencial. Era de un cliente importante en Nueva York, queriendo concertar una reunión urgente exactamente el fin de semana del viaje. Javier usó esto como la excusa perfecta. Le dijo a Verónica, con un pesar genuinamente falso, que tenía que cancelar el resort de montaña. Era una oportunidad de negocio que no podía rechazar. La reacción de Verónica fue reveladora para quien sabía qué buscar. Por un momento su máscara se deslizó. Hubo rabia en sus ojos, frustración, algo casi salvaje antes de que recompusiera su expresión en una decepción comprensiva. Dijo que entendía, que los negocios eran lo primero, que podrían reprogramarlo para otra ocasión. Pero Lucía vio cómo sus manos temblaban ligeramente, cómo apretaba los labios en una línea fina antes de forzar una sonrisa. Esa noche, Verónica hizo varias llamadas desde su habitación. Las paredes no eran lo suficientemente gruesas como para ahogar completamente su voz cuando se alteraba. Lucía, tumbada en su propia habitación, podía oír fragmentos. Verónica estaba furiosa, eso estaba claro. Estaba discutiendo con alguien, probablemente Roberto, sobre qué hacer ahora que el plan tenía que posponerse. Bruno y el detective privado, un hombre llamado Carlos que tenía 20 años de experiencia en investigaciones, trabajaban incansablemente. A través de contactos y un trabajo meticuloso, identificaron a Roberto como Roberto Méndez, un mecánico de 43 años con antecedentes de delitos menores. Más importante, descubrieron que tenía conexión con al menos 2 de los casos anteriores de Verónica. Había trabajado en talleres en las ciudades donde ocurrieron los otros accidentes. Era la conexión que necesitaban. Carlos llevó esta información a conocidos en la policía, personas en las que confiaba. Comenzaron una investigación discreta, vigilando a Roberto, monitorizando sus comunicaciones. Necesitaban atraparlo infraganti, en el momento en que intentara sabotear el coche de Javier o cualquier otra acción que probara la conspiración. Mientras tanto, en la mansión, la tensión aumentaba cada día. Verónica estaba visiblemente agitada. Presionaba a Javier para reprogramar el viaje, sugería fechas, insistía en que necesitaban ese tiempo juntos. Javier la esquivaba hábilmente, siempre con excusas de trabajo, siempre prometiendo que pronto encontrarían el momento perfecto. Lucía podía ver a Verónica desesperándose. Habían pasado semanas desde la boda y su plan aún no se había concretado. Estaba gastando dinero rápidamente. Siempre había nuevas compras, nuevos gastos extravagantes. Javier ahora observaba todo esto con nuevos ojos, viendo no a una mujer enamorada a la que le gustaban las cosas buenas, sino a una estafadora que contaba con un dinero que aún no tenía. Una noche, Lucía se despertó con ruidos extraños que venían del garaje. Eran casi las 3 de la mañana, y no podía imaginar quién estaría allí a esa hora. Con el corazón latiendo con fuerza, bajó las escaleras silenciosamente y espió por la ventana que daba al garaje. Lo que vio le heló la sangre. Roberto estaba allí, trabajando debajo del Mercedes de Javier. Verónica estaba a su lado sosteniendo una linterna, susurrando instrucciones urgentes. Estaban sabotando el coche ahora, no podían esperar más al viaje planeado. Verónica había decidido acelerar el cronograma. Lucía corrió de vuelta a su habitación y llamó inmediatamente a Bruno. Él, a su vez, activó a Carlos y a la policía. La operación que habían planeado meticulosamente tenía que ser anticipada. Mientras Roberto y Verónica trabajaban en el garaje, coches de policía sin distintivos se posicionaban alrededor de la propiedad. Javier fue despertado por Bruno a través de una llamada urgente. Bajó las escaleras con cuidado, encontrando a Lucía temblando de miedo y adrenalina en el salón. Doña Elena también se había despertado con el movimiento. Los tres
Se quedaron juntos, esperando, mientras la policía montaba su operación. Cuando Roberto salió del garaje, limpiándose las manos en un trapo sucio, fue recibido por luces de linternas y armas apuntándole. La expresión en su rostro fue de shock completo. Intentó correr, pero fue inmovilizado rápidamente. Verónica, todavía en el garaje, oyó la conmoción y se dio cuenta inmediatamente de lo que estaba sucediendo. Hubo un momento congelado en el tiempo en el que ella miró hacia la casa y vio a Javier, Lucía y doña Elena en la ventana. La comprensión pasó por su rostro como una ola. La habían descubierto. Todo lo que había construido, todo el plan meticuloso, se estaba desmoronando. Verónica intentó una última jugada. Salió del garaje con las manos en alto, las lágrimas ya corriendo por su rostro, y comenzó a gritar que Roberto la había secuestrado, que la estaba forzando a ayudarlo, que ella era una víctima. Era una actuación convincente, el tipo de actuación que le había funcionado tantas veces antes. Pero esta vez había testigos, había pruebas, estaba la grabación. La policía no se dejó engañar. Encontraron herramientas en el maletero del coche de Roberto, herramientas específicas para el sabotaje de frenos. Encontraron mensajes de texto entre él y Verónica, planeando el momento exacto. Y cuando Carlos puso la grabación de Lucía a los investigadores, mostrando a Verónica discutiendo fríamente sus planes, ya no había forma de negarlo. Verónica cambió entonces. La máscara dulce y gentil desapareció por completo, revelando a la verdadera persona debajo. Miró a Javier con odio puro, gritó que no era tan listo como pensaba, que ella lo había hecho muchas veces y siempre se había salido con la suya. Fue una confesión involuntaria, hecha en el calor de la ira, pero fue escuchada por media docena de policías. Mientras Verónica y Roberto eran metidos en coches patrulla separados, Lucía finalmente permitió que las lágrimas vinieran. Eran lágrimas de alivio, de agotamiento, de liberación de meses de miedo y tensión. Javier la abrazó, doña Elena se unió al abrazo, y los tres se quedaron allí, una familia reunida y a salvo, mientras las sirenas se alejaban en la noche. Pero la prueba aún no había terminado por completo. En los días siguientes, mientras Verónica y Roberto permanecían detenidos, más detalles de sus crímenes comenzaron a emerger. La Policía Federal se involucró, conectando a Verónica con una serie de casos en múltiples comunidades autónomas. Cada investigación revelaba nuevas víctimas, nuevos patrones, nuevas capas de manipulación y planificación. La investigación que siguió al arresto de Verónica y Roberto fue como pelar una cebolla, cada capa revelando nuevas atrocidades. La Policía Federal asumió el caso, reconociendo que se trataba de crímenes que cruzaban fronteras autonómicas. Lo que descubrieron fue aterrador en su escala y planificación meticulosa. Verónica no se llamaba Verónica Soto. Ese era solo uno de los 8 nombres que había usado a lo largo de una década de crímenes. Su nombre real era Valeria Campos Solís, nacida en Sevilla hacía 37 años. Había comenzado con pequeños timos, pero rápidamente descubrió que casarse con hombres ricos y cobrar seguros era mucho más lucrativo. Los investigadores encontraron un patrón espeluznante. Elegía a hombres viudos o divorciados, siempre exitosos financieramente, siempre con bienes significativos. Estudiaba cada objetivo meticulosamente antes de hacer contacto. Sabía exactamente qué decir, cómo actuar, qué personaje adoptar. Era camaleónica en su habilidad para transformarse exactamente en lo que cada hombre necesitaba. Roberto Méndez no era su único cómplice. A lo largo de los años, había reclutado a diferentes hombres para ayudarla en diferentes comunidades. Mecánicos, técnicos, personas con habilidades específicas que podían ejecutar los accidentes planeados. Roberto era solo el más reciente, y quizás el más leal. Había estado involucrado en al menos 4 de las operaciones anteriores. El recuento oficial de víctimas era devastador. 8 hombres habían sido eliminados a lo largo de los años en 5 comunidades diferentes. Todos los casos habían sido archivados como accidentes o fatalidades. Valeria era meticulosa en no dejar patrones obvios.
Cambiaba los métodos, los intervalos, las ubicaciones. Solo ahora, con todos los casos puestos uno al lado del otro, el patrón se hacía visible. Pero había algo aún más perturbador. 2 niños también habían sido víctimas. Eran hijos de 2 de los maridos anteriores, niños que, al igual que Lucía, se habían dado cuenta de que algo andaba mal. Una niña de 11 años en Andalucía, un niño de 10 en Cataluña. Ambos habían tenido accidentes fatales clasificados como tragedias domésticas. Ahora, con nueva información, quedaba claro que Valeria los había eliminado cuando se convirtieron en amenazas para su plan. Lucía se enteró de esto a través de conversaciones que escuchó entre su padre y los investigadores. La revelación la golpeó como un puñetazo en el estómago. Podría haber sido ella. Si no fuera por su tío Bruno, por la perseverancia de doña Elena, por su propia determinación de no rendirse, podría haber sido solo una estadística, más otra niña curiosa que preguntó demasiado. La cantidad de dinero que Valeria había acumulado era impresionante. Más de 15 millones de euros en seguros a lo largo de los años, además de herencias y bienes que había logrado transferir a su nombre antes de desaparecer para la siguiente identidad. Tenía cuentas bancarias con diferentes nombres, propiedades en diversas comunidades, inversiones cuidadosamente escondidas. Javier estaba devastado, no solo por la traición personal, sino por la escala de lo que casi permitió que sucediera. Saber que había sido solo un objetivo más en una larga línea de víctimas era humillante. Pero peor aún era darse cuenta de que su hija de 9 años había visto el peligro cuando él estaba completamente ciego. Se dedicó entonces a ser el padre que Lucía necesitaba. Canceló viajes de negocios, delegó responsabilidades en la empresa, pasó más tiempo en casa. Las cicatrices emocionales llevarían tiempo en sanar, tanto para él como para Lucía, pero estaban comprometidos a sanar juntos. Doña Elena, a pesar de su edad y del brazo aún en recuperación, se convirtió en un pilar de fuerza. Había sobrevivido a muchas tormentas en su larga vida y esta sería solo una más. Cuidaba de Lucía con una dedicación renovada, asegurándose de que la niña recibiera el apoyo psicológico adecuado para procesar el trauma que había vivido. Lucía comenzó a hacer terapia con una psicóloga infantil especializada en trauma. Las sesiones eran difíciles, revivía constantemente los momentos de miedo, pero también aprendía herramientas para lidiar con las emociones abrumadoras. La psicóloga le aseguraba que su valentía había salvado no solo a su padre, sino potencialmente a muchas otras personas que podrían haber sido futuras víctimas de Valeria. Mientras tanto, los preparativos para el juicio avanzaban. La Fiscalía Autonómica trabajaba con fiscales federales para construir un caso que abarcara todos los crímenes de Valeria. Era un proceso complejo, que involucraba pruebas de múltiples jurisdicciones, testimonios de docenas de testigos, análisis forenses extensivos. La cuestión de la grabación de Lucía se convirtió en un punto central de debate legal. La defensa de Valeria, una abogada agresiva llamada doctora Patricia Fonseca, argumentaba que la grabación era inadmisible por haber sido hecha por una menor sin consentimiento. Más aún, alegaba que había sido obtenida ilegalmente y que cualquier prueba derivada de ella debería ser excluida del caso. La fiscal pública responsable del caso, la doctora Ana Belén Cordero, luchaba incansablemente para que la grabación fuera admitida. Argumentaba que se trataba de una niña intentando proteger a su padre de un peligro inminente, que había un contexto de amenazas previas, que la grabación había sido crucial para evitar una fatalidad. Era una batalla legal compleja que subiría por varias instancias antes de ser resuelta. Durante este periodo, Lucía conoció a la doctora Ana Belén personalmente. La fiscal era una mujer de 45 años, de pelo corto y negro, con ojos penetrantes que parecían ver a través de las mentiras. Tenía 2 hijos propios y entendía visceralmente por lo que Lucía había pasado. Le prometió a la niña que haría todo lo que estuviera a su alcance para garantizar que Valeria respondiera por sus crímenes. Ana Belén se convirtió en una aliada crucial.
No veía a Lucía solo como una testigo, sino como una superviviente que merecía una voz. Pasó horas preparando a la niña para un posible testimonio, explicando el proceso judicial de una forma que una niña pudiera entender, asegurando que Lucía se sintiera segura y protegida. Pasaron meses mientras se preparaba el caso. Valeria permanecía en prisión sin derecho a fianza, considerada un riesgo extremo de fuga. Roberto había llegado a un acuerdo de colaboración, aceptando testificar contra ella a cambio de una sentencia reducida. Su confesión detallada llenaba lagunas cruciales, proporcionando información sobre métodos, planificación y ejecución de los crímenes. Los medios de comunicación estaban en un frenesí. El caso de la viuda negra, como los periódicos comenzaron a llamarla, dominaba los titulares nacionales. Los reporteros rodeaban la mansión en La Moraleja, intentaban entrevistar a cualquier persona conectada con el caso. Javier contrató seguridad privada para proteger a la familia de la invasión de la privacidad. Lucía veía su rostro en periódicos y programas de televisión. La llamaban heroína, la niña valiente que había desenmascarado a una asesina. Pero ella no se sentía heroica. Se sentía solo como una niña que había tenido mucho miedo y había luchado por sobrevivir. La atención de los medios era abrumadora, invasiva, aterradora. La escuela se volvió difícil. Sus compañeros la miraban de forma diferente. Los profesores la trataban con un cuidado excesivo. Algunos niños la evitaban, sin saber cómo actuar cerca de alguien que había pasado por algo tan extraordinario. Otros hacían preguntas invasivas sobre detalles morbosos. Lucía se sintió más aislada que nunca. Fue doña Elena quien sugirió que tal vez necesitaban un nuevo comienzo. No cambiar de ciudad, pero quizás de escuela. Encontrar un ambiente donde Lucía pudiera ser solo una niña de nuevo. Javier estuvo de acuerdo, y trasladaron a Lucía a una escuela privada más pequeña, más íntima, donde la dirección estaba comprometida a proteger su privacidad. El juicio comenzó en una mañana fría de noviembre, 6 meses después del arresto de Valeria. El tribunal estaba abarrotado. Los periodistas ocupaban todos los asientos disponibles. Las cámaras se posicionaban estratégicamente para capturar cada momento. Era uno de los juicios más esperados del año, y todos querían presenciar la caída de la mujer que había engañado a tantos. Lucía estaba presente, sentada entre Javier y doña Elena en la primera fila reservada para los familiares de las víctimas. Llevaba un vestido azul marino que su abuela había elegido, algo sobrio y apropiado para el tribunal. Sus manos sudaban ligeramente y apretaba el osito de peluche contra su pecho. No era el osito con la grabadora, ese estaba guardado como prueba. Era otro, similar, que le daba consuelo. Cuando Valeria fue llevada a la sala, el silencio fue absoluto. No se parecía en nada a la mujer glamurosa que había seducido a Javier. Llevaba un uniforme de prisión. El pelo rubio estaba recogido en una coleta simple, sin maquillaje. Pero había algo en sus ojos, una chispa de desafío, que mostraba que aún no estaba derrotada. Los ojos de Valeria se encontraron con los de Lucía por un breve momento. Hubo reconocimiento allí, y algo que podría haber sido un respeto reticente o un odio puro. Lucía sostuvo la mirada, negándose a desviarla. Había enfrentado a esta mujer en las sombras durante meses. No iba a mostrar miedo ahora, a la luz del tribunal. El juez, el doctor Fernando Carballo, era un hombre de 60 años con reputación de ser riguroso pero justo. Abrió la sesión, explicando que el juicio trataría múltiples acusaciones relacionadas con una década de actividad criminal. La lista de cargos era extensa. 8 cargos de homicidio con agravantes, 2 cargos relacionados con el fallecimiento de menores, fraude de seguros, falsedad de identidad, intento de homicidio contra Javier, amenazas contra Lucía y doña Elena. La doctora Ana Belén Cordero presentó la acusación con precisión quirúrgica. Delineó un patrón claro de comportamiento depredador. Mostró cómo Valeria identificaba sistemáticamente objetivos vulnerables, hombres solitarios con recursos significativos. Explicó cómo estudiaba a cada víctima,
creando personajes específicos que atraerían a cada hombre. Presentó pruebas de identidades falsas, documentos falsificados, cuentas bancarias con nombres diferentes. La fiscal trajo a familiares de las víctimas anteriores para testificar. Una hermana de una de las víctimas de Andalucía, que siempre supo que el accidente de coche de su hermano no había sido realmente un accidente. Un hijo adulto de una víctima de Galicia, que había cuestionado las circunstancias sospechosas del supuesto fallo del barco. Sus historias eran dolorosamente similares a la de Javier. Hombres exitosos, matrimonios rápidos, aumentos súbitos en los seguros de vida. Luego tragedias convenientes. La doctora Patricia Fonseca, defensora de Valeria, fue formidable en su contraargumentación. No negaba los matrimonios, no negaba los seguros, pero pintaba a Valeria como víctima de circunstancias trágicas. Argumentaba que ella había amado genuinamente a cada hombre, que los accidentes eran exactamente eso, coincidencias terribles. Sugería que Valeria estaba siendo perseguida porque era una mujer guapa que había tenido la fortuna de heredar de maridos que realmente la amaban. Era una narrativa absurda, dada la cantidad de pruebas, pero la doctora Fonseca la presentaba con una convicción impresionante. Atacaba cada pieza de evidencia, cuestionaba a cada testigo, creaba dudas donde podía. Era su trabajo, y lo hacía con una competencia aterradora. Roberto Méndez testificó en la segunda semana del juicio. Entró en la sala encadenado, mirando al suelo, un hombre roto. Su testimonio fue devastador para la defensa de Valeria. Detalló cómo ella lo había reclutado, cómo planeaban cada accidente meticulosamente, cómo le pagaba generosamente por sus servicios. Describió 4 operaciones diferentes en las que había participado, incluida la planeada contra Javier. Valeria lo observaba con un odio mal disimulado. Cuando la doctora Fonseca tuvo la oportunidad de interrogarlo, atacó su credibilidad ferozmente. Lo pintó como un criminal que buscaba una reducción de pena inventando historias. Roberto se mantuvo firme, repitiendo que estaba diciendo la verdad, que estaba cansado de cargar con el peso de las acciones que había cometido. La cuestión de la grabación de Lucía finalmente llegó al tribunal en la tercera semana. El juez había decidido en una audiencia previa que la grabación sería admisible dadas las circunstancias extraordinarias. La defensa había apelado, pero la decisión se mantuvo. Lucía sintió un alivio inmenso cuando lo supo. Su voz sería escuchada. Cuando la grabación se reprodujo en el tribunal, el silencio era absoluto. La voz de Valeria llenaba la sala, fría y calculadora, discutiendo con Roberto los detalles precisos de cómo sabotear los frenos del Mercedes. Hablaba de seguros, de coberturas, de cómo sería interpretado por la policía. Mencionaba a víctimas anteriores casualmente, como si estuviera discutiendo transacciones comerciales. Lucía observó los rostros de los miembros del jurado mientras escuchaban. Vio shock, horror, repulsión. No había forma de escuchar esa grabación y no entender exactamente quién era Valeria. La máscara había caído por completo, pero la doctora Fonseca no se rindió. Cuestionó la autenticidad de la grabación, sugirió que podría haber sido editada o manipulada. Trajo a sus propios peritos para impugnar el análisis forense. Argumentó que incluso si la voz era de Valeria, las palabras podrían haber sido sacadas de contexto, que podría haber estado discutiendo el guión de una película, una historia ficticia. Era una defensa desesperada, pero la abogada tenía que intentar cualquier cosa. Valeria se enfrentaba a décadas de prisión, posiblemente a cadena perpetua. No había nada que perder, luchando con todas las herramientas disponibles. Javier testificó en la cuarta semana. Fue difícil para Lucía ver a su padre en el estrado de los testigos, reviviendo el dolor de la traición. Habló de cómo conoció a Valeria, del cortejo relámpago, de cómo ella se había insinuado en su vida. Describió la presión constante para aumentar los seguros, los gastos exorbitantes, las preguntas invasivas sobre sus finanzas. Cuando la doctora Fonseca lo interrogó, fue brutal. Sugirió que estaba avergonzado de haber sido engañado y que estaba inventando conspiraciones para salvar su reputación. Insinuó que tal vez él mismo
Había planeado algo contra Valeria y estaba proyectando sus intenciones en ella. Javier se mantuvo tranquilo, respondiendo a cada acusación con hechos, pero Lucía veía cómo las palabras lo herían. Doña Elena también testificó, hablando de sus sospechas desde el principio, de los accidentes sospechosos. La defensa intentó desacreditarla como una anciana con memoria fallida, pero Elena era tan aguda como siempre, no dejando pasar ninguna insinuación sin una respuesta firme. Se anunció que Lucía testificaría en la 5ª semana. La doctora Ana Belén la preparó extensamente, haciendo preguntas de práctica, preparándola para lo que la defensa podría preguntar. Le explicó que la doctora Fonseca intentaría hacerla parecer confundida, sugestionable, tal vez incluso mentirosa. Lucía tendría que ser fuerte, clara, consistente. La noche antes de su testimonio, Lucía no pudo dormir. Se quedó tumbada en la cama, ensayando mentalmente lo que diría, cómo respondería. Tenía solo 9 años, pero estaba a punto de enfrentarse a un interrogatorio en uno de los juicios más seguidos del país. Era aterrador. Javier entró en su habitación tarde en la noche, encontrándola despierta. Se sentó en el borde de la cama y le cogió la mano. Dijo que no tenía que hacer esto si no quería, que ya habían proporcionado suficientes pruebas. Pero Lucía sabía que tenía que hacerlo. Necesitaba mirar a Valeria a los ojos y decir la verdad. Necesitaba hablar por los otros niños que no tuvieron esa oportunidad. Lucía entró en el tribunal a la mañana siguiente con el corazón latiendo tan fuerte que estaba segura de que todos podían oírlo. Llevaba un vestido blanco sencillo que doña Elena había elegido, el pelo recogido en 2 trenzas. Parecía aún más joven que sus 9 años, pequeña y frágil en la inmensidad de la sala de audiencias. Cuando fue llamada al estrado de los testigos, sus piernas temblaban ligeramente. Subió los escalones y se sentó en la silla que parecía demasiado grande para ella. El juez doctor Carballo sonrió amablemente y le preguntó si estaba cómoda, si necesitaba agua. Lucía dio las gracias, pero dijo que estaba bien, su voz más firme de lo que esperaba. La doctora Ana Belén comenzó con preguntas sencillas, estableciendo quién era Lucía, cuál era su relación con Javier, cuánto tiempo llevaba Valeria en sus vidas. Lucía respondió claramente, mirando a la fiscal, evitando mirar hacia donde estaba sentada Valeria. Todavía no estaba lista para enfrentarse a esos ojos fríos. Gradualmente, las preguntas se volvieron más específicas. Ana Belén pidió a Lucía que describiera cuándo empezó a sospechar de Valeria, qué había notado, cómo se había sentido. Lucía habló de las conversaciones telefónicas que había oído por casualidad, de la forma en que Valeria había fotografiado documentos, de la obsesión con los seguros de vida. Su voz era tranquila, factual, simplemente relatando lo que había vivido. Cuando Ana Belén preguntó sobre los accidentes, la voz de Lucía vaciló por primera vez. Describir el momento en que los frenos de la bicicleta fallaron, el terror de no poder parar, el dolor de la caída. Hablar de encontrar a doña Elena en el suelo de la escalera, el brazo en un ángulo extraño, el gemido de dolor de su abuela. Eran recuerdos que todavía la atormentaban en pesadillas. Ana Belén fue amable pero persistente. Preguntó sobre las amenazas que Valeria había hecho, sobre las insinuaciones de instituciones psiquiátricas, sobre cómo se había sentido Lucía. La niña admitió que había tenido mucho miedo, que se había sentido sola e impotente. Pero también habló de la determinación de proteger a su padre, de cómo no iba a rendirse incluso cuando parecía imposible. La fiscal entonces reprodujo la grabación de nuevo, pidiendo a Lucía que confirmara que era ella quien había colocado el osito, que la voz era de Valeria. Lucía lo confirmó todo, explicando cómo su tío Bruno había creado el dispositivo, cómo había trabajado para capturar las conversaciones incriminatorias. Cuando Ana Belén terminó, sonrió alentadoramente a Lucía. La parte difícil estaba por venir. Era hora de que la defensa interrogara. La doctora Patricia Fonseca se levantó con una expresión seria pero no hostil. Sabía que atacar a una niña de 9 años de forma muy agresiva
podría alienar al jurado. Necesitaba ser sutil en su deconstrucción del testimonio de Lucía. Comenzó con preguntas sobre la edad de Lucía, sobre su imaginación, sobre si le gustaba inventar historias. Lucía respondió honestamente que sí, le gustaba leer y a veces inventaba historias para sí misma. La abogada se aferró a eso, sugiriendo amablemente que tal vez Lucía había creado una historia sobre Valeria porque tenía dificultades para aceptar una nueva madre. Lucía negó con la cabeza firmemente. No era imaginación, explicó, eran cosas reales que había visto y oído. La doctora Fonseca entonces preguntó si Lucía no podría haber interpretado mal conversaciones inocentes, si tal vez su miedo a perder a su padre había coloreado sus percepciones. La niña se mantuvo firme, insistiendo en que sabía lo que había oído. La abogada cambió de táctica. Preguntó sobre el tío Bruno, sobre cómo él había sugerido usar la grabadora. Insinuó que tal vez Bruno había influenciado a Lucía, plantado ideas en su cabeza. Lucía explicó con calma que había sido ella quien primero había desconfiado, que Bruno solo la había ayudado a conseguir pruebas. La doctora Fonseca pasó entonces a los accidentes. Sugirió que la bicicleta podría haber tenido un desgaste natural, que la alfombra podría haber sido desalineada accidentalmente por cualquiera. No había pruebas de que Valeria estuviera involucrada, solo suposiciones de una niña asustada. Lucía admitió que no había visto a Valeria cortar los frenos o desalinear la alfombra, pero argumentó que los momentos eran demasiado sospechosos para ser coincidencias. El interrogatorio duró casi 2 horas. La doctora Fonseca fue implacable pero profesional, intentando crear dudas sin parecer que estaba intimidando a una niña. Lucía se mantuvo consistente en sus respuestas sin dejarse confundir o contradecir. Cuando finalmente fue liberada, estaba agotada, pero sabía que lo había hecho bien. Javier la abrazó cuando volvió a su sitio, susurrando que estaba orgulloso. Doña Elena le apretó la mano con lágrimas en los ojos. Lucía había enfrentado uno de los momentos más difíciles de su vida con coraje y dignidad, pero el juicio estaba lejos de terminar. La defensa todavía tenía sus propios testigos que llamar. Trajeron a personas que conocieron a Valeria en diferentes fases de su vida, todas describiéndola como una mujer amable y cariñosa. Una amiga de mucho tiempo testificó que Valeria había quedado devastada con la pérdida de cada marido, que había sufrido genuinamente. Peritos de la defensa impugnaron los análisis forenses, sugiriendo que las pruebas eran circunstanciales. Argumentaron que los patrones percibidos podían ser producto de un análisis retrospectivo sesgado. Pidieron al jurado que considerara que Valeria era inocente hasta que se probara su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que existían dudas razonables. La estrategia de la defensa quedó clara en las semanas siguientes. No podían negar los hechos básicos, pero podían crear una duda razonable sobre las interpretaciones. Podían sugerir que Valeria era una mujer desafortunada que había sufrido múltiples tragedias, no una depredadora calculadora. Si lograban convencer incluso a 1 o 2 miembros del jurado, podrían evitar una condena o al menos reducir los cargos. Valeria finalmente testificó en su propia defensa en la 6ª semana. Fue una decisión arriesgada, pero la doctora Fonseca claramente sintió que necesitaban humanizarla, hacer que el jurado la viera como una persona y no como un monstruo. Valeria subió al estrado de los testigos vestida modestamente, sin joyas, el pelo suelto alrededor de su rostro de una forma que la hacía parecer vulnerable. Su actuación fue magistral. Lloró al hablar de cada marido que había perdido, describiéndolos como amores verdaderos arrancados de ella trágicamente. Negó categóricamente haber planeado ninguna situación fatal. Las conversaciones grabadas, alegó entre sollozos, eran fantasías morbosas que discutía con Roberto como una forma de procesar el miedo constante a perder a otro ser querido. Era una terapia verbal distorsionada, no una planificación criminal. En cuanto a Lucía, Valeria admitió que tal vez no había sido una madrastra perfecta. Era difícil entrar en una familia establecida, especialmente donde la memoria de la madre biológica era tan fuerte.
Había cometido errores, tal vez había parecido distante o fría a veces, pero nunca había amenazado a la niña, nunca había causado accidentes. Estaba siendo acusada por una niña traumatizada que la veía como una sustituta inadecuada. Fue lo suficientemente convincente como para crear una vacilación visible en algunos miembros del jurado. Lucía veía rostros que, anteriormente mostraban una certeza absoluta, ahora pareciendo menos seguros. Valeria estaba haciendo exactamente lo que había hecho durante años: manipular percepciones, crear una narrativa que servía a sus propósitos. Cuando la doctora Ana Belén tuvo la oportunidad de interrogarla, no perdió el tiempo en gentilezas. Atacó cada afirmación de Valeria metódicamente. ¿Cómo explicaba las múltiples identidades? Valeria alegó que había cambiado de nombre varias veces para escapar de recuerdos dolorosos, para empezar de nuevo. ¿Por qué los seguros siempre aumentaban antes de los accidentes? Coincidencia, insistió, un consejo financiero sensato. Ana Belén presentó pruebas de transferencias bancarias, mostrando cómo Valeria drenaba sistemáticamente las cuentas después de cada situación fatal. Valeria explicó que solo estaba organizando las finanzas de sus esposos fallecidos, cuidando de las propiedades como era su responsabilidad legal. Para cada acusación, tenía una explicación preparada. Pero entonces Ana Belén reprodujo la grabación de nuevo, centrándose en las partes donde Valeria mencionaba específicamente a víctimas anteriores, donde describía métodos con detalles que iban más allá de cualquier fantasía terapéutica. ¿Cómo explicaba Valeria conocer detalles técnicos precisos de sabotaje mecánico? ¿Cómo explicaba mencionar fechas y lugares específicos que correspondían exactamente a accidentes reales? Valeria vaciló por primera vez. Su máscara de viuda sufrida se deslizó momentáneamente, revelando algo más duro por debajo. Murmuró que tal vez había leído sobre los casos en los periódicos, que los detalles podrían haberse quedado en su memoria subconsciente. Era una explicación débil, y todos en la sala lo sabían. Ana Belén presionó más. Preguntó sobre los niños, sobre la niña de 11 años en Andalucía y el niño de 10 en Cataluña. Valeria alegó no saber de qué estaba hablando la fiscal. Ana Belén presentó entonces pruebas que vinculaban a Valeria con las familias, mostrando que ella estaba presente cuando ambos niños tuvieron sus accidentes fatales. Los dos niños habían demostrado sospechas similares a las de Lucía, habían cuestionado a los adultos, intentado alertar sobre el comportamiento extraño de su madrastra, y entonces habían tenido accidentes. Coincidencias, insistió Valeria con voz temblorosa. Tragedias terribles, pero no su responsabilidad. La doctora Ana Belén miró directamente a Valeria y preguntó: ¿cuántas coincidencias son necesarias antes de que se conviertan en un patrón? La sala quedó en silencio absoluto. Valeria no respondió, solo se miraba las manos. El interrogatorio continuó por otras 2 horas. Cada vez que Valeria intentaba desviar o crear una nueva explicación, Ana Belén la confrontaba con hechos concretos, registros telefónicos que mostraban llamadas entre ella y Roberto en fechas cruciales, registros de viaje que la situaban en ubicaciones específicas cuando ocurrieron los accidentes, transferencias bancarias que siempre seguían un patrón similar después de cada situación fatal. Cuando Valeria finalmente fue liberada del estrado de los testigos, parecía agotada y afectada. La actuación de viuda frágil se había desmoronado bajo el peso de las pruebas. El jurado había visto las grietas en la fachada. Los alegatos finales tuvieron lugar en la 7ª semana. La doctora Fonseca hizo un último esfuerzo valiente para salvar a su cliente. Argumentó que gran parte de la evidencia era circunstancial, que los patrones percibidos podían ser producto de un análisis retrospectivo sesgado. Pidió al jurado que considerara que Valeria era inocente hasta que se probara su culpabilidad más allá de toda duda razonable, y que existían dudas razonables. Pintó a Valeria como una mujer que había sido desafortunada en el amor, perdiendo a múltiples parejas por un destino cruel.
Sugirió que la sociedad tenía dificultades para aceptar que una mujer pudiera ser exitosa financieramente a través de herencias legítimas, que había un prejuicio de género en juego. Era un argumento desesperado pero presentado con pasión. La doctora Ana Belén respondió con un alegato devastador. No necesitaba depender de la teoría o la especulación, tenía pruebas concretas, la grabación detallada, el testimonio de Roberto, los patrones irrefutables a través de múltiples jurisdicciones, los documentos financieros. Más importante, tenía que hacerse justicia por 8 hombres que habían sido eliminados, 2 niños que nunca tuvieron la oportunidad de crecer, y una niña valiente de 9 años que había arriesgado todo para proteger a su padre. Recordó al jurado que no solo estaban juzgando los crímenes contra Javier Navarro, estaban dando voz a todas las víctimas anteriores que no podían hablar por sí mismas. Estaban enviando un mensaje de que la manipulación sistemática y la eliminación premeditada no serían toleradas, independientemente de lo encantadora o convincente que pudiera ser la perpetradora. El jurado deliberó durante 3 días. Fueron días agonizantes para todos los involucrados. Lucía no podía concentrarse en nada, solo esperaba. Javier caminaba por la casa como alma en pena, incapaz de trabajar o descansar. Doña Elena rezaba en silencio, las cuentas de su rosario siempre en movimiento entre sus dedos expertos. Cuando el jurado finalmente regresó con un veredicto, la sala del tribunal estaba absolutamente abarrotada. Periodistas de todo el país estaban presentes, cámaras posicionadas para capturar el momento histórico. Lucía estaba entre su padre y su abuela, sosteniendo el osito de peluche con fuerza. El presidente del jurado se levantó, un hombre de mediana edad con una expresión grave. Comenzó a leer los veredictos, un cargo a la vez. Culpable de homicidio calificado en el primer caso, culpable en el segundo, culpable en el tercero. La lista continuaba, veredicto tras veredicto, cada uno siendo culpable. Cuando llegaron a los cargos relacionados con los niños que habían sido eliminados, Lucía sintió lágrimas correr por su rostro. Culpable, culpable. Finalmente, justicia para aquellos niños que nadie había protegido a tiempo. Valeria permaneció inmóvil mientras se leían los veredictos. Su rostro era una máscara de piedra, sin emoción visible. Solo cuando el presidente del jurado terminó, declarándola culpable de todos los cargos, finalmente dejó caer la cabeza, escondiendo el rostro entre sus manos. El juez doctor Carballo fijó la sentencia para 2 semanas después. El tribunal se disolvió en una conmoción controlada. Los periodistas corrían para informar de los veredictos. Los familiares de las víctimas lloraban de alivio y tristeza. Los abogados guardaban sus documentos. Lucía sintió como si un peso inmenso le hubiera sido quitado de los hombros. No era alegría exactamente, porque muchas personas aún estaban perdidas, muchas familias aún estaban destruidas. Pero era alivio. Era la validación de que había hecho lo correcto, de que su voz había sido escuchada. En las 2 semanas previas a la sentencia, los medios estaban frenéticos con análisis y comentarios. Expertos legales discutían el caso, psicólogos intentaban entender la mente de Valeria, sociólogos hablaban de patrones de comportamiento depredador. El caso se había convertido en un fenómeno cultural, generando debates sobre la justicia, la manipulación y la protección de los vulnerables. Lucía fue abordada por productores que querían hacer documentales, escritores que querían contar su historia, incluso directores de Hollywood interesados en adaptar el caso al cine. Javier lo rechazó todo en su nombre. Lucía era una niña, necesitaba privacidad para sanar, no los focos constantes. Pero una cosa que Lucía aceptó hacer. Dio una entrevista para un programa de noticias respetado, no para hablar de detalles morbosos, sino para alentar a otros niños que pudieran estar en situaciones similares. Mirando directamente a la cámara, dijo que si algo no parecía correcto, si sentían miedo, debían confiar en sus instintos y buscar a adultos de confianza, que sus voces importaban, que podían marcar la diferencia. El mensaje resonó.
Los centros de protección infantil informaron de un aumento en las denuncias en las semanas siguientes. Niños que habían permanecido en silencio sobre abusos o situaciones peligrosas encontraron el coraje para hablar. Lucía, sin quererlo, se había convertido en un símbolo de empoderamiento infantil. Llegó el día de la sentencia. El tribunal estaba nuevamente abarrotado. Valeria fue traída encadenada, vistiendo el mismo uniforme de prisión. Parecía haber envejecido años en semanas, el rostro pálido y los ojos vacíos. El juez doctor Carballo fue solemne al pronunciar la sentencia. Habló de la gravedad de los crímenes, de la premeditación demostrada, de las vidas destruidas. Mencionó especialmente a los niños, tanto a los que fueron eliminados como a Lucía, que había sobrevivido solo por un coraje extraordinario. La sentencia fue de 65 años de prisión, sin posibilidad de libertad condicional durante los primeros 30 años. Valeria tenía 37 años. Incluso con un comportamiento perfecto, sería una mujer de casi 70 años cuando pudiera siquiera considerar la libertad. Más probablemente, pasaría el resto de su vida en prisión. Roberto Méndez, que había colaborado, recibió 50 años con posibilidad de libertad condicional después de 25. Era una sentencia dura, pero reflejaba su cooperación con las autoridades. Cuando se llevaron a Valeria, miró hacia atrás una última vez. Sus ojos se encontraron con los de Lucía. Ya no había desafío allí, solo un reconocimiento amargo. Una niña de 9 años había sido su ruina. Toda su inteligencia, toda su cuidadosa manipulación, derrotada por una niña que se negó a permanecer en silencio. La vida después del juicio fue un lento proceso de reconstrucción. La mansión en la Moraleja, que había sido escenario de tanto miedo y tensión, necesitaba volver a ser un hogar. Javier contrató a diseñadores para renovar por completo los espacios que Valeria había tocado, borrando los últimos vestigios de su presencia. Cada habitación redecorada era como una pequeña victoria, reclamando el espacio para la familia. Lucía volvió gradualmente a la rutina normal de una niña. La nueva escuela era un ambiente acogedor, donde finalmente podía ser solo una alumna, no la superviviente de un caso criminal sensacionalista. Hizo amigos que la conocían primero como Lucía, no como la niña del caso de la viuda negra. Eran amistades basadas en intereses compartidos, no en curiosidad morbosa. La terapia continuaba 2 veces por semana. La psicóloga ayudaba a Lucía a procesar no solo el miedo que había vivido, sino también la compleja culpa que había surgido después del juicio. Lucía se sorprendía pensando en los otros niños que no habían sobrevivido, preguntándose si podría haber hecho algo diferente, más rápido. La terapeuta le aseguraba amablemente que era una niña, que había hecho más de lo que debería haber sido necesario, que no cargaba con la responsabilidad de las acciones de Valeria. Doña Elena se recuperó por completo del brazo fracturado, aunque decía que el tiempo frío todavía le dolía ocasionalmente. Se había vuelto aún más cercana a Lucía, las dos compartiendo un vínculo forjado en la supervivencia mutua. Pasaban tardes juntas en el jardín, la abuela enseñando a su nieta sobre plantas y flores, conversando sobre la vida en general y nada en particular. Javier se transformó como padre y empresario. Delegó más responsabilidades en Navarro Tech, contrató a un CEO competente para gestionar las operaciones diarias, mientras él se concentraba en la dirección estratégica. Esto le dio más tiempo en casa, más presencia en la vida de Lucía. Establecieron rituales, desayuno juntos todos los días, cena en familia sin excepción, fines de semana dedicados a actividades conjuntas. También se dedicó a un proyecto que se convertiría en el legado del trauma que habían vivido. Usando parte de su fortuna, Javier estableció una fundación centrada en la protección infantil y el apoyo a niños en situaciones de abuso o peligro. La Fundación Lucía, como fue nombrada con su permiso, ofrecía recursos legales, apoyo psicológico y defensa para niños cuyas voces no eran escuchadas. Lucía se involucró con la fundación de una manera apropiada para su edad. Participaba en campañas de concienciación,
Grababa mensajes animando a los niños a hablar cuando algo estaba mal. Su historia, contada de forma cuidadosa y apropiada, se convirtió en una herramienta para empoderar a otros niños. 6 meses después de la sentencia, Lucía recibió una invitación inesperada. Una productora respetable quería hacer un documental sobre el caso, centrado no en los aspectos sensacionalistas, sino en las cuestiones sistémicas que revelaba. ¿Cómo operaban depredadores como Valeria? ¿Por qué eran difíciles de detectar? ¿Cómo proteger mejor a los vulnerables? Querían que Lucía participara, pero solo si se sentía cómoda. Javier dejó la decisión completamente en sus manos. Lucía pensó profundamente en ello. Una parte de ella quería dejar todo en el pasado, seguir adelante y no volver a hablar de Valeria nunca más. Pero otra parte reconocía que su historia podría marcar una diferencia real. Podría salvar vidas. Aceptó bajo condiciones estrictas. Nada de recreaciones dramáticas de su experiencia. Nada de explotación de su trauma para el entretenimiento. Solo una entrevista honesta sobre lo que había aprendido. Recursos educativos sobre señales de alerta. Información que pudiera ayudar a otras familias. La productora aceptó todos los términos. El documental, cuando se estrenó 8 meses después, fue aclamado por su enfoque respetuoso e informativo. Lucía aparecía solo brevemente, hablando con calma sobre la importancia de confiar en los instintos y buscar ayuda. El enfoque estaba en las lecciones más amplias, no en los detalles sensacionalistas. Ganó premios y se utilizó en programas educativos en todo el país. Mientras tanto, llegaban noticias ocasionales sobre Valeria. Estaba cumpliendo su sentencia en una prisión de máxima seguridad en el interior de España. Los informes decían que se mantenía aislada, sin interactuar mucho con otras reclusas. Algunos psicólogos forenses habían solicitado entrevistarla para estudios sobre comportamiento depredador en serie, pero ella rechazaba todas las solicitudes. Prefería el silencio al análisis. Roberto Méndez, en una prisión diferente, aparentemente había encontrado la religión. Escribió una carta de disculpa a la familia de Javier, no esperando perdón, pero ofreciéndolo de todos modos. Javier consideró la carta largamente antes de decidir no responder. Algunas heridas eran demasiado profundas para simples gestos de reconciliación. La familia de algunas de las víctimas anteriores de Valeria se pusieron en contacto con Javier. Formaron un grupo informal de apoyo, compartiendo experiencias y ayudándose mutuamente a procesar las pérdidas. Javier contribuyó generosamente a un memorial que establecieron, honrando a aquellos que habían sido eliminados. Un año después del juicio, en un día claro de otoño, hubo una ceremonia especial en el ayuntamiento. Lucía fue homenajeada con una medalla al valor cívico, un reconocimiento oficial de su contribución a la justicia y la seguridad pública. Llevaba un vestido azul que doña Elena había hecho especialmente para la ocasión, y sus manos temblaban ligeramente mientras el alcalde le colocaba la medalla alrededor del cuello. En su breve discurso de agradecimiento, Lucía no habló de heroísmo o valentía, habló de miedo, de sentirse pequeña e impotente, pero de elegir actuar de todos modos. Habló de la importancia de que los adultos escuchen a los niños, de que tomen en serio sus preocupaciones. Habló de su tío Bruno, de doña Elena, de la doctora Ana Belén, de todos los adultos que habían creído en ella cuando era más fácil descartarla. La audiencia le dio una ovación de pie. Entre los presentes había niños de varias escuelas, traídos para presenciar que los jóvenes podían marcar la diferencia. Lucía vio esperanza en sus ojos, vio que su historia estaba inspirando a una nueva generación a ser valiente. Esa noche en casa, la familia celebró en silencio. No era una celebración de tragedia o violencia, sino de supervivencia y resiliencia. Doña Elena preparó una cena especial, los platos favoritos de todos. Comieron juntos en la gran mesa del comedor, conversando y riendo, creando nuevos recuerdos para reemplazar los antiguos. Bruno también vino a cenar, trayendo un regalo para Lucía. Una versión mejorada del osito grabador, ahora solo un juguete sin dispositivos electrónicos.
Era un símbolo de transformación, de cómo una herramienta de supervivencia podía convertirse simplemente en un objeto de consuelo. Lucía lo abrazó, agradeciendo a su tío por todo lo que había hecho, por haber sido el primer adulto en creer realmente en ella. Más tarde, cuando todos se habían ido a dormir, Lucía se quedó despierta en su habitación, mirando por la ventana el jardín iluminado por la luna. Pensaba en el viaje que había recorrido, en la niña asustada que había sido y la persona en la que se estaba convirtiendo. Las cicatrices permanecerían, tanto emocionales como psicológicas, pero no la definirían. Era una superviviente, sí, pero también era una hija, una nieta, una estudiante, una amiga. Era una niña a la que le gustaba leer, que estaba aprendiendo a tocar el piano, que tenía talento para las matemáticas. Era multidimensional, completa, más que solo su experiencia con Valeria. Lucía se durmió esa noche sin pesadillas por primera vez en mucho tiempo. Soñó con el futuro, con las posibilidades, con una vida que se extendía por delante llena de promesas. Habían pasado 2 años desde el juicio que lo cambió todo. Lucía ahora tenía 11 años, más alta, más madura, pero todavía con esa mirada observadora que caracterizaba su personalidad. Era una tarde de sábado de primavera y la mansión en La Moraleja estaba llena de vida y risas como no lo había estado en años. La Fundación Lucía celebraba su 2º aniversario con un evento en el jardín. Decenas de niños y familias que habían sido ayudados por la organización estaban presentes, junto con voluntarios, donantes y simpatizantes. Carpas de colores ofrecían actividades, había música en vivo y las mesas estaban cargadas de comida. Javier circulaba entre los invitados, genuinamente feliz de una forma que no lo había estado desde antes de conocer a Valeria. Navarro Tech había crecido exponencialmente bajo la nueva administración, liberándolo para centrarse en la filantropía y la familia. Había desarrollado un interés particular en tecnologías de protección infantil, invirtiendo en aplicaciones y sistemas que permitían a los niños denunciar abusos de forma segura y anónima. Doña Elena, ahora con 72 años, estaba sentada bajo un toldo rodeada de un grupo de niños fascinados por sus historias. Tenía un don especial con los jóvenes, consiguiendo que hasta los más tímidos se abrieran. Su papel en la fundación era informal pero vital, ofreciendo la sabiduría y el consuelo que solo décadas de vida podían proporcionar. Bruno estaba demostrando algunos de sus inventos a un grupo de adolescentes interesados en la tecnología. Se había convertido en una figura habitual en la fundación, ofreciendo talleres sobre electrónica y programación. El osito grabador original estaba ahora en un museo de historia local, parte de una exposición sobre justicia y valor cívico. Pero Bruno había hecho varias réplicas no funcionales que daba a los niños como recordatorio de que podían ser listos, creativos y protectores de sí mismos. Lucía estaba en un escenario temporal montado en el jardín, preparándose para hablar. En los últimos 2 años, se había convertido en una oradora sorprendentemente eficaz para su edad. No hablaba mucho sobre Valeria específicamente, sino sobre temas más amplios. La confianza en los instintos, la importancia de la comunicación, la resiliencia ante la adversidad. Cuando llegó su turno de hablar, subió al escenario con una confianza que venía de la experiencia, no de la arrogancia. Miró a la diversa audiencia, niños que habían sobrevivido a varias formas de trauma, padres que habían protegido a sus hijos de situaciones peligrosas, profesionales dedicados a proteger a los vulnerables. Habló sobre su viaje, no como una víctima, sino como una persona que había enfrentado el miedo y había elegido actuar. Habló de la importancia de los adultos que escuchan, que creen, que actúan, cuando los niños piden ayuda. Mencionó su gratitud por aquellos que habían estado a su lado, su familia, su tío, la fiscal, su terapeuta, tantos otros. Pero principalmente, Lucía habló directamente a los niños en la audiencia. Dijo que sus voces importaban, que sus miedos eran válidos, que tenían derecho a sentirse seguros.
Los animó a buscar a adultos de confianza cuando algo estuviera mal, a no guardar secretos que los hirieran, a ser persistentes incluso cuando no fueran escuchados inicialmente. La audiencia aplaudió con entusiasmo cuando terminó. Lucía vio lágrimas en muchos rostros, pero eran lágrimas de esperanza, no de desesperación. Vio a niños saludándola con la mano, algunos sosteniendo ositos de peluche que la fundación había distribuido como símbolo de protección y coraje. Después del evento, cuando los invitados se habían ido y el jardín estaba siendo limpiado, la familia se reunió en la terraza. El sol se ponía en tonos de naranja y rosa, pintando el cielo de forma espectacular. Doña Elena sirvió té helado. Javier se relajó en una silla por primera vez en el día. Bruno hojeaba las fotografías que había tomado del evento. Lucía se sentó al lado de su padre, apoyando la cabeza en su hombro. Javier le pasó un brazo por encima, besando la parte superior de su cabeza. No necesitaban palabras. Todo lo que habían sobrevivido, todo lo que habían construido de las cenizas, estaba allí en ese simple momento de paz familiar. Doña Elena comenzó a hablar sobre el futuro. La fundación planeaba expandirse a otras comunidades, crear programas educativos en las escuelas, establecer líneas directas para niños en peligro. Había mucho trabajo por hacer, tantos niños que aún necesitaban protección y una voz. Javier estuvo de acuerdo, ya pensando en posibles socios y estrategias de financiación. Bruno sugirió desarrollar una aplicación móvil que permitiera a los niños documentar discretamente situaciones peligrosas, similar a lo que Lucía había hecho con el osito grabador, pero más accesible y moderno. Lucía escuchaba los planes con interés, ofreciendo ocasionalmente la perspectiva única que solo una niña podía tener. Entendía íntimamente lo que funcionaría para los jóvenes en situaciones difíciles porque había estado allí. Su experiencia, por más dolorosa que hubiera sido, se había convertido en una herramienta para ayudar a incontables otros. Esa noche, mientras se preparaba para dormir, Lucía se miró al espejo. Vio a una niña de 11 años que todavía tenía pesadillas ocasionales, que todavía revisaba las cerraduras de las puertas 2 veces, que todavía llevaba las cicatrices invisibles del trauma vivido. Pero también veía fuerza, resiliencia, propósito. Pensaba ocasionalmente en Valeria, encerrada a kilómetros de allí. No sentía odio, curiosamente. Sentía casi lástima por la mujer que había desperdiciado su inteligencia y encanto en la destrucción en lugar de la construcción. Valeria podría haber hecho tanto bien en el mundo, pero eligió un camino que solo llevaba a la soledad de una celda de prisión. Lucía había elegido un camino diferente. Había elegido usar su experiencia para iluminar, no para oscurecer, para proteger, no para dañar, para construir, no para destruir. Y esa elección marcaba toda la diferencia. Mientras se dormía, Lucía pensaba en las historias que aún necesitaban ser contadas, los niños que aún necesitaban ser ayudados, las diferencias que aún podían hacerse. El futuro se extendía por delante, lleno de desafíos pero también de posibilidades infinitas. La familia Navarro había sobrevivido a la tormenta que casi los destruye. No solo habían sobrevivido, sino que habían prosperado transformando el dolor en propósito. Era una historia de resiliencia, de coraje, de un amor que persistía incluso ante la traición más profunda. Y era solo el comienzo. Fin de la historia. Queridos oyentes, esperamos que la historia de Lucía y su familia haya tocado sus corazones. Para continuar este viaje emocional, hemos preparado una lista de reproducción especial con historias igualmente cautivadoras. Encuéntrenla aquí haciendo clic a su izquierda. Si les ha gustado esta historia, no olviden suscribirse a nuestro canal y dejar su like en el video. Todos los días traemos historias únicas que exploran la complejidad de la vida, la fuerza del espíritu humano y el poder transformador del coraje. No se pierdan nuestros próximos contenidos. Cuéntenos, en los comentarios, ¿qué momento de la historia de Lucía les impactó más? ¿Alguna vez han pasado por una situación en la que necesitaron confiar en sus instintos? Queremos escuchar sus historias,
sus reflexiones, sus voces. El coraje de Lucía comenzó con el simple acto de prestar atención a lo que parecía incorrecto y elegir no quedarse en silencio. ¿Qué historia les inspirará hoy? Les esperamos en los comentarios, en la próxima historia, en la continuación de este viaje que hacemos juntos. Hasta pronto y recuerden, sus voces importan, sus historias merecen ser escuchadas, su coraje puede cambiarlo todo.